Buenas tardes a todos. Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades de la Universidad de Cádiz, al profesor Ruiz López Molina y en nombre suyo a los organizadores de este octavo Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios Portuarios y las cuartas Jornadas Internacionales de Historia y Patrimonio Marítimo. Esta invitación me permite a mí compartirles los resultados de una investigación de varios años que he realizado en el marco de mi pertenencia como investigador de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. El título es el siguiente: actores de la modernización de las vías fluviales en procesos de globalización. El caso de los países de la Cuenca del Plata. No es casual que presente este tema precisamente, porque se cumplen 25 años de la inauguración de la obra fluvial de mayor magnitud del cono sur del continente americano, la hidrovía de los ríos Paraguay, Paraná y Río de la Plata. Y por eso, en esta oportunidad, lo que yo quiero compartir con ustedes es una propuesta metodológica tendiente a la identificación, análisis y clasificación de los actores intervinientes en este tipo de emprendimientos, comparando además los procesos históricos de modernización que se dieron, especialmente en materia de infraestructura portuaria y de navegación, en la primera globalización del periodo 1870-1914 y aquella globalización que en la Argentina se inició en las últimas 3 décadas del siglo XX. En primer lugar, ¿por qué es importante entonces definir esa constelación de actores portuarios? Porque es un recurso muy válido, en mi opinión, para encontrar las diferencias entre los dos procesos de globalización. De acuerdo a cómo actuaron, también podemos comprender y ver las matices de ese juego que se da entre los países centrales y los países periféricos. Con respecto si lo vemos por el lado de los actores estatales encargados de la primera globalización, podemos hacer una primera reflexión. Nosotros necesariamente, para poder navegar por el río de la Plata y el río Paraná, necesitamos del dragado y balizamiento. Esto ha sido así, pero más se ha agravado a medida que el tamaño de los buques fue mucho más grande. Entonces, también se puede observar que la calidad y la profundidad del dragado y balizamiento está directamente vinculada con el desarrollo de los puertos de ultramar, que en el caso nuestro se exporta gran parte de la producción cerealera argentina por esta zona que está cercana a mi ciudad de pertenencia, que es la ciudad de Rosario. Es decir, el Upriver, que es una amplia región, así denominado, que abarca unos 70 kilómetros aproximadamente en lo que sería el Bajo Paraná. Sin embargo, este aspecto, el de el dragado y el balizamiento, su relación directa con nuestros puertos fluviales, es el menos conocido dentro de la historiografía argentina. Y por otra parte, si ustedes ven los periódicos internacionales, verán que es un tema de candente actualidad para nosotros, porque ya ha vencido el plazo otorgado a la empresa que tuvo la licitación hace 25 años, y por lo tanto hay que hacer un nuevo llamado a licitación internacional para ver quién se va a ocupar de este millonario emprendimiento. Entonces nosotros consideramos importante analizar esta cuestión, la hidroviaria, que está, como decimos, directamente vinculado con el dragado y el balizamiento, al primer antecedente que tuvo el Estado argentino ante los desafíos de la modernización que provocó la primera globalización,
y las reformas iniciadas durante la presidencia de Julio Argentino Roca, que entre 1898 y 1906 condujo por segunda vez los destinos del país. Es en esta gestión presidencial donde se realiza la primera hidrovía, lo que nosotros denominamos la primera hidrovía. Yo enfatizo también en este tema porque generalmente aquí en nuestro país se piensa que la hidrovía es algo de finales del siglo XX, pero por carecer de conocimiento en lo que es el proceso histórico, generalmente se desconoce que nosotros ya tenemos un pasado hidroviario y que por lo tanto es bueno ver cómo evolucionó a lo largo de más de 120 años. Ahora bien, por ahí quizás nosotros manejamos mucho el término hidrovía, en otros países se la denomina de otra manera, pero para nosotros es fundamentalmente un camino que se traza sobre un medio acuático, que comprende, en el caso nuestro, en el río Paraná, solamente unos 100 metros de ancho y que arranca en el acceso ya desde el Océano Atlántico y ingreso al Río de la Plata, y que sigue después por el río Paraná con la intención de continuar sobre el río Paraguay y así llegar hasta el Mato Grosso en la República de Brasil. La primera hidrovía argentina, es decir, la que se da en el trayecto del Río de la Plata y el río Paraná hasta los confines del país ya lindantes con Paraguay, entonces es antigua. Y para eso se creó una repartición, la Dirección de Vías Navegables y Puertos, en el año 1898, con sede en la ciudad de Buenos Aires, que para entonces ya estaba consagrada como una de las capitales más importantes del Cono Sur. Esta delegación fue creando sedes en el resto del litoral del país, pero especialmente en aquellos ámbitos o regiones por donde se procuraba y se estimaba que saliera la principal fuente de sustento de las importaciones y exportaciones argentinas, es decir, el comercio internacional, que eran las divisas generadas por la producción agrícola, ganadera, especialmente agrícola de la Pampa Argentina, y que salía por los puertos de ultramar de Rosario y Santa Fe, pero fundamentalmente por los puertos de Rosario. Ahí se creó una delegación de esta Dirección de Vías Navegables, pero como más allá de la producción también esta dirección tenía que ocuparse, por ejemplo, de permisos relacionados con la construcción de embarcaderos. También se creó sede en la ciudad de Paraná y en la ciudad de Corrientes, es decir, a lo largo del majestuoso río Paraná. En la primera década del siglo XX, Argentina ya era un país con una consolidada estructura agroindustrial, cuyo mayor porcentaje justamente estaba radicada en estas ciudades portuarias del litoral fluvial argentino y también en sus nacientes cordones industriales. El sistema ferroviario argentino, el más importante medio de comunicación hasta ese entonces, y lo será por un tiempo largo, había crecido como una red funcional a esos mismos centros portuarios. Dentro del escenario económico y el esquema agroexportador vigente, lo que nosotros podemos entonces observar que la estructura económica pensada para ese modelo exportador estaba en manos de capitales internacionales en el siguiente orden: británicos, franceses, alemanes y estadounidenses. Sin embargo, el sector de producción y comercialización de cereales fue quedando en la primera década del siglo XX bajo el control de compañías exportadoras provenientes de Europa Central. Para entonces ya se destacaban como las principales del rubro Bungeborg, que era belga-alemana, Louis Dreyfus,
francesa, Uning y Wannsert, que era franco-suiza, y Weil hermanos y compañía, que era alemana. Entre ellas controlaban en 1915 el 65,5% del mercado, o el 85%, varían las cifras según los autores. Las dos primeras de estas grandes empresas eran filiales, a su vez, de empresas internacionales, como estas mencionadas, que era un consorcio de accionistas. En cambio, la empresa Weil, en su mayoría, estaba integrada por capitales argentinos. Al respecto, recomiendo la biografía que sobre los hermanos Weil escribió el doctor Mario Rapaport. Pasada la Primera Guerra Mundial, las exportaciones de trigo y harina representaron el 23% de las exportaciones mundiales. Y en el caso del maíz, en 1924 se exportó el 51% de la mitad del mercado mundial de trigo. Hay distintas situaciones, indudablemente, que va a favorecer a este boom exportador cerealero de la Argentina. Pero entre ellas se destacaba entonces la posibilidad de aprovechar esa red fluvial navegable que tenía la Argentina, unos 3.215 kilómetros. De esos 3.215 kilómetros, 2.000 admitían calados mayores a 20 pies. Especialmente esto se mantenía, esta estabilidad de tener entre 20 y 24 pies, que era importante para los barcos de esa primera globalización, en la zona de mayor producción. Las ciudades portuarias regionales del Río de la Plata y del sur de las provincias de Santa Fe y Paraná. En lo que respecta entonces a nuestra ciudad de Rosario, que concentraba esa exportación, el puerto de Rosario durante el siglo XIX había quedado realmente desbordado para la producción de la región. Pero como Rosario no es capital de la República Argentina, ni tampoco es capital de su provincia, para subsistir y para poder desarrollar sus propios intereses locales y regionales, se dio apoyo fundamentalmente en actores del sector privado, en especial en su bolsa de comercio y en otros centros industriales y comerciales, que formaron un frente para poder reclamar que el Estado Nacional aportara divisas para tener un puerto moderno. Todos estos reclamos de modernización del puerto de Rosario generalmente chocaron con respuestas que desde el Poder Central era generalmente la siguiente: hay situaciones internacionales que hacen que nuestro país esté en deficientes condiciones como para por sí mismo generar un gasto que demanda una infraestructura como un puerto moderno, y también la inestabilidad política característica de nuestros países. Pero el sector privado acá desempeñó una carta muy importante, porque más allá de todo esto siguió presionando a los actores políticos de su momento para que Rosario pudiera tener un puerto. ¿Cuál fue la solución que se logró? Si el dinero no venía del Estado Nacional, debía avanzarse hacia una concesión internacional. Se llamó a concurso y en 1902 el puerto de Rosario fue concesionado por 40 años para su construcción de un puerto moderno y para su explotación a la empresa francesa Hersant Schneider, que era muy poderosa en su momento, representaba fuertes intereses y estaba compuesta por accionistas parisinos. Es decir, que esta ciudad del interior, fuera de lo que es
el centro del poder, el centro de decisiones más importante de la Argentina, encontró en esta salida, en un concesionamiento internacional privado, la posibilidad de tener un puerto moderno. La concesión fue por 40 años y ya desde sus comienzos fue objetado, aún por los mismos sectores que promovieron avanzar hacia su consecución. Fundamentalmente había enorme disparidad en las tarifas que el puerto concesionado quería cobrar a sus usuarios. Y también había interpretaciones acerca del contrato que generaron un sinnúmero de conflictos. Lo cierto es que mientras todo esto sucedía, el puerto siguió quedando aún modernizado, siguió quedando chico, siguieron creándose puertos y terminales privadas a su entorno, tratando de escapar un poco de ese concesionario privado, y de esa manera la región seguía produciendo, pero la estructura portuaria, que se había tratado de ajustar a los nuevos tiempos, ofreció conflictos que llevaron en el año 1942 a la nacionalización del puerto de Rosario. Ustedes pensarán que con eso la región recuperó el puerto para sí misma. Desgraciadamente esto no fue así. Que el puerto quedara en manos del gobierno nacional significó una mayor concentración, una mayor burocratización de la estructura productiva en la ciudad de Buenos Aires, y nuestro puerto, el puerto de Rosario, fue manejado ya no por capitales privados con intereses fuera de nuestro país, sino por, como decía Juan Bautista Alberdi, el gran ideólogo de la Organización Nacional Argentina del siglo XIX, del otro imperialismo que el interior siempre tuvo en la Argentina, que es el imperialismo del poder central. En este caso, la ciudad de Buenos Aires. Aún así, la historia de nuestro puerto va a seguir, pero a los fines de esta exposición quiero señalar que si no se hubiera realizado ese concesionamiento internacional en el año 1902 del puerto de Rosario, no se hubiera realizado el dragado y la señalización del río, que fue la primera hidrovía que tuvimos. ¿Y por qué? Porque el Estado Nacional se comprometió ante el empresario francés a que para que el puerto de Rosario pudiera funcionar y operar en las condiciones requeridas, el gobierno nacional asumía el cuidado del río, de la profundización y el balizamiento. Entonces, el gobierno central, a través de la Dirección Nacional de Vías Navegables, compra dragas, modernas dragas, para poder ocuparse de eso. Y hay una ley, la ley 4170 de enero de 1903, por la cual entonces el gobierno nacional asume el dragado a 21 pies desde la desembocadura del Paranaguazú hasta el puerto de Rosario, y el balizamiento luminoso y dragado a 19 pies desde Rosario hasta la ciudad de Paraná, y desde Paraná hasta Corrientes, es decir, con esto se cubría casi todo el río Paraná, a 10 pies. Y por eso se crean estas delegaciones de la Dirección Nacional de Obras Portuarias y Vías Navegables, también en Paraná y Corrientes, para garantizar y velar por la realización y el mantenimiento de esta hidrovía. En aquel entonces, no es que el gobierno liberal que gobernaba los destinos del país confiara o creyera que el Estado podía ser un buen dragador. La experiencia internacional le estaba dando a Estados Unidos, que nunca dejó de tener fuera de la órbita estatal, siempre estuvo en dependencia del gobierno nacional y después lo va a tener del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Para Estados Unidos el dragado siempre fue una prioridad,
que debía estar bajo el control del Estado, pero era una excepción. Y el gobierno argentino en aquel entonces, volvemos a repetir, que ya venía con casi 3 décadas de un mismo régimen político vinculado con un conservadurismo en materia política y un liberalismo bastante generoso en materia de comercio, y más de comercio internacional. A pesar de tener ese pensamiento liberal, por necesidad adoptó y compró estas dragas, admitiendo entonces que lo hacía sabiendo que en su opinión, esto está en las memorias, filosóficamente este tipo de trabajos tenía que estar en manos del sector privado, pero que por el momento, para iniciar, era el Estado quien tenía que dar el puntapié inicial. Bueno, entonces aquí ya tenemos en la primera globalización un Estado que luego de varios años de tratar conformando un Estado moderno en la Argentina, adopta esta actitud pragmática propia de la gestión de Julio Roca. Por un lado, privatiza un puerto, el más importante del interior del país, pero mantiene el dragado para garantizarle al privado la navegación en manos del Estado. La situación de la Argentina quizá en ese momento lo permitía. Luego del primer golpe, que fue la Primera Guerra Mundial, un gran golpe a la economía doméstica basada en esa íntima conexión con los mercados internacionales de Europa, hubo otros cimbronazos. El puerto de nuestra región, de la mano de la producción, superó la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial. Y también enfrentará con cierto éxito lo que fue la crisis mundial de 1929. Es decir, la región y la estructura de cereales y toda la gama, la cadena logística que interviene en la exportación, pudo superar esta situación. El que quedó en el camino como actor fue el Estado argentino, con numerosos problemas de tesoro. Y en esto hay también diversos motivos que han influido en que el gobierno argentino siguiera de crisis en crisis financiera internamente. Y entonces aquí se produce un desfasaje, donde el Estado va a tener reparticiones y se va a encontrar a partir de la década del 30 sin posibilidad de poder seguir manteniendo con el ritmo que venía haciéndolo a principios del siglo XX. A esta instancia, como ustedes conocen, en la década del 30 hay toda una corriente que favorece o proclama la mayor intervención del Estado en las cuestiones propiamente vinculadas con la economía, un mayor intervencionismo en diversas áreas. A todo esto hay otra presión en el sistema de las comunicaciones internacionales, otro actor fuerte que empieza a mostrar su voluntad de intervenir en el tablero, que es el mercado automotriz, producto justamente también de esa expansión que se estaba dando de esta industria en Estados Unidos, que empieza a tener cada vez más importancia con nuestro principal socio, que en aquel entonces era Gran Bretaña, dueña de los ferrocarriles. Entonces, durante la década del 20 y el 30, estos dos capitales y estas dos industrias van a competir por tener intervención en la legislación argentina para favorecer sus propios negocios. Y es así que se produce un declive del sistema ferroviario argentino y empieza a tomar cada vez más importancia la industria automotriz, y con esto la construcción de las primeras rutas asfaltadas en la década del 30.
Esto, sumado a la crisis financiera del Estado argentino y a la crisis institucional, recuerden ustedes que en 1930 Argentina sufrió el primer golpe de Estado militar contra un gobierno democrático, el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Entonces, toda esta situación llevó a que el Estado, centralizado en Buenos Aires, descuidara presupuestariamente los recursos asignados para las vías navegables y para la administración de puertos, especialmente los puertos del interior, que empezaron una etapa de aletargamiento. Esta situación va a generar la reacción de los mismos actores que a fines del siglo XIX, aquellos actores de la industria, del comercio y de la banca y de la producción de Rosario, para tratar de dos cosas, obtener dos cosas. Poder participar en la administración del puerto, pero por otra parte garantizar que se mantuviera el dragado, por lo pronto, en los 24 pies, que era lo mínimo indispensable que tenían desde hacía 40 años. Pero también, y ya ahí viene la Segunda Guerra Mundial, que según muchos estudiosos, y yo coincido, marca a nivel mundial el principio de la segunda globalización del transporte. En esa instancia, cuando se estaba anunciando lo que vendría después de la Segunda Guerra en materia de transporte, es que los actores locales empezaron a insistir, ya no para un dragado 24 pies. Continuamos entonces con esta exposición. Tuve que cortar porque el límite de mi filmación era de 28 minutos. Y bueno, justo se interrumpió el video en una instancia de quiebre, verdaderamente, que es lo que sucede en el mundo y en nuestra región a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la innovación que significó el uso del container, el incremento de los buques, el tamaño de los buques, que hizo que entonces que la dirigencia agroexportadora e industrial del interior del país reclamara ante los poderes centrales que el dragado del río Paraná y su abastecimiento no fuera interrumpido, que se construyera el famoso canal Mitre, prometido también desde principios de siglo y no realizado, para garantizar la navegación a 24 pies, pero llevarla ya a 28 pies, desde el Río de la Plata hasta la región donde se embarcaban los cereales. Ustedes conocen también que la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX va a estar marcada por otros golpes de Estado que van a incidir en que no se ejecuten a largo plazo determinadas políticas, pero también el Estado argentino seguirá en crisis, y en crisis para obtener fondos para la realización de grandes obras de infraestructura. En la década del 80 del siglo XX, la Argentina se encamina hacia la restauración democrática, poniendo fin a la última dictadura militar. En 1983 asume los destinos de la Argentina la Unión Cívica Radical, a través de Raúl Ricardo Alfonsín. Un presidente que tenía muchos problemas, acuciantes problemas por resolver, entre ellos la hiperinflación, los planteos militares, y por lo tanto, si bien él tenía conocimiento a través de sus ministros, de los titulares de la cartera de obra pública, que era necesario modernizar la infraestructura fluvial y portuaria del país, no tuvo muchos recursos como para poder avanzar hacia eso. Pero sí otros actores que empezaron a tener mucha importancia en la década del 70 del siglo XX en la Argentina, pudieron organizarse para poder hacer lobby ante el gobierno nacional, tanto de Alfonsín como el de su sucesor. Me estoy refiriendo a los puertos privados de la Argentina.
Los puertos privados siempre existieron, aunque no estaban por ahí reconocidos, pero los embarcaderos privados existieron, y muchos en nuestra región. En 1979 el gobierno de facto autoriza a las terminales privadas a tener puertos, pero de uso privado, no de uso público. Pero a medida que la globalización avanza, la demanda de ciertos productos como la soja se incrementa, y la soja es una realidad que se presume es la gallina de los huevos de oro para toda la región. Ahora nuevamente se empieza a formar ese círculo que, como a finales del siglo XIX, durante la primera globalización, va a contribuir a un proceso de licitación internacional privada para el dragado. Y entonces, nuevamente, el sector privado de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sectores industriales, las cámaras de puertos privados, la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Centro Comercial de Paraná, todos van a ir formando a partir de las finales de la presidencia de Alfonsín, un frente único para lograr una nueva ley de puertos que reconociera legalmente la existencia de los puertos privados que estaban invirtiendo millones de dólares en plantas de primera generación para exportar con barcos de 32 pies y para procesar oleaginosas y producir aceite, es decir, para reconocer esa realidad de hecho, y empezaron a trabajar. Y el golpe de situación se va a dar cuando Alfonsín sea reemplazado por Carlos Saúl Menem, que era un político justicialista que reivindicaba las viejas banderas populares del peronismo, pero apenas llegó al poder convocó a los sectores exportadores de cereal para que financiaran aquel momento difícil que atravesaba la Argentina a partir de la grande crisis de 1989, que incluyeron saqueos en las principales ciudades del país, y para reactivar la economía. Y la situación entonces no podía ser mejor para avanzar sobre la privatización del sistema portuario en la Argentina y la privatización del dragado, que a juzgar por todos los testimonios que yo he colectado, aclaro que estoy hablando de un tema que no tiene antecedentes historiográficos en el país. Por eso el libro, que hay en alguna manera adelanto con estos conceptos y que se publicaría en los próximos meses aquí en la Argentina, encierra todas estas cuestiones que no fueron tratadas con anterioridad. Y por eso yo me permito afirmar con determinada énfasis algunas cuestiones que merecerían mayor explicación. Pero lo cierto es entonces que nuevamente hacia 1992 tenemos un gobierno popular, que se dice popular, pero que apoya todas las reformas que están propiciadas por los sectores del liberalismo argentino, una desregulación del Estado, y entre los sectores que van a ser profundamente modificados son aquellos que dentro de la área estatal estaban encargados del dragado y el balizamiento. Un área que para 1992 estaba verdaderamente desfinanciada. ¿Por qué? Porque presupuestariamente estaba ajustada a los ritmos de una administración pública hackeada permanentemente por la inflación y atada a un sistema burocrático que le hacía perder meses para un trabajo tan dinámico como es el dragado, que requiere que las máquinas estén en condiciones para poder operar cada vez que se obtura el paso de los canales. Y aquí, cada vez que había que comprar una bombita, cualquier pieza para la embarcación, había que hacer un trámite que duraba meses o hasta años, y la navegación se resentía. Entonces,
De esta manera, esta situación de hecho, que yo no la justifico, pero sí le explico por qué se llegó hasta esa situación, empujó a lo que sería la privatización del sector, el llamado licitación para la hidrovía, que desde 1995 ha tenido su cargo llevar la profundidad del río Paraná a 32 pies, luego a 36 pies si se quiere seguir profundizando, pero en el territorio argentino, y no hacia el Paraguay o hacia Brasil, donde hay intereses también muy problemáticos en juego, especialmente la cuestión ambiental, porque si se profundiza ese sector, se atravesaría por recursos ambientales únicos como es el Pantanal. Yo me estoy refiriendo a la parte argentina. Entonces, esa privatización contribuyó a un dragado lo suficientemente acorde con el proceso de modernización que reclamaba al comercio internacional, con grandes barcos, especialmente también después cuando vinieron los Rorró y aquellos que estaban destinados más allá de exportar cereales, y actualmente tenemos una hidrovía que permite ese tipo de navegación y por lo tanto tener valores competitivos para sacar la producción, que en su gran mayoría es cerealera, y dentro de los cereales la soja, pero que también comprende a un sinnúmero de productos. No me gustaría terminar sin antes decirle, porque esta es una historia que se sigue escribiendo, que tenemos un gran desafío por delante, por lo pronto acá en la Argentina, que es el acceso a la documentación histórica de las empresas concesionadas y de en su momento, de los puertos que fueron concesionados, pero también en el sector público. Y por eso, desde mi núcleo de ciudades portuarias regionales, desde hace 6 años estamos haciendo una campaña para concientizar a los titulares, a los funcionarios del área puertos, para poner en valor toda esa documentación que nos va a seguir permitiendo reconstruir este rico pasado y que también contribuye a entender los procesos globales de nuestra historia y de una manera interdisciplinar, que es lo que nos ha animado desde el primer momento a participar en la red de estudios portuarios de la Argentina, que es madre, si se quiere, de este congreso que hoy se está realizando en Cádiz. Seguramente habrá muchas cuestiones que han quedado en el tintero, pero es imposible en una exposición de estas características poder abordarlas. Sí me gustaría, y si hay colegas de Cádiz que quieran participar de un trabajo conjunto, un proyecto internacional conjunto, en esta historia que he trazado, Cádiz ha tenido un papel importante, porque durante el proceso militar, durante la dictadura militar, se compraron dragas en astilleros de Cádiz. Una verdadera flota de Cádiz llegó para poder hacer los trabajos que necesitaba el país en la década del 70. El gran problema es detectar por esta falta de documentación por qué para 1983, cuando se reinicia la democracia, la gran mayoría de esa flota adquirida en Cádiz ya no se podía utilizar. Estaba parada por falta de mantenimiento y de equipos necesarios para operar. Eran todas dragas modernísimas y sin embargo no pudieron cumplir su cometido. A mí me gusta decir que la Argentina es uno de los pocos países que se hunde una flota entera en pocos años a causa de la mala administración pública. Así que bueno, dejo abierta la posibilidad para también cubrir esta parte de la historia desde su bella ciudad, que tuve el enorme gusto de conocer allá por 1992, junto a amigos sanmartinianos de la ciudad de Cádiz, donde vivió el prócer de nuestra independencia argentina, don José de San Martín. Muchas gracias, saludos a todos.